tenemos la autorización de ver ese video. Fíjense cómo se refiere a una evolución de lo que va sucediendo con los medios, e inclusive dice, eso es del año, en principio empezó en el 2003 o 2002, cómo ha ido, perdón, del año 2000, cómo ha ido evolucionando, y en principio inclusive se va negando lo que es la protección a la propiedad intelectual. Entonces se dice cómo va evolucionando las noticias, cómo Google crea el Google News, cómo las personas se sienten más identificadas con lo que son los portales en Internet, cómo hay repositorios de fotografías que son mucho más importantes que los álbumes que teníamos anteriormente, cómo existe lo que es hoy en día el prosumidor, por decir que es el productor de lo que se consume, y cuál es la importancia y la influencia que tienen los blogs. Hasta ese momento, sin entrar en la crítica de lo que es la desaparición de la propiedad intelectual, lo que está diciendo ese video se ha ido cumpliendo una y otra vez. Al final, en una de las partes del video que ya podemos ir quitando, inclusive dice que Google llega a comprar Microsoft, etcétera, etcétera, y pone fechas, ¿no? Como aquellas fechas que si se termina el 2012, que si el año 1984, ¿cuáles son las otras fechas? Pasó hace varios meses, ¿no? De un señor que dijo que se iba a terminar. Entonces, ¿a qué nosotros, por favor, se puede poner la presentación? ¿A qué nosotros nos estamos refiriendo? Y ahí viene lo que está en el slide nuestro. Es el impacto tecnológico. Hoy en día nos sentimos abrumados, muchas personas se sienten abrumados, y lo primero que dicen es que no debemos de respetar la propiedad intelectual, porque simplemente la información debe de fluir. Creo que muchos de nosotros escuchamos esas ideas, lo hemos leído en algún sitio, de que el Internet ha dado una libertad para que todo fluya. Entonces, interesante señalar, y luego vamos a hablar del estatuto de Ana. ¿Qué pasó cuando el amigo Gutenberg inventó la imprenta? O sea, en ese momento de la historia, donde los libros eran completamente manuscritos, de un momento determinado se dio un salto. Y vamos a ver a qué correspondía ese salto. Cada uno de los impactos tecnológicos ha tenido su respuesta en lo que es la protección y el fortalecimiento de la propiedad intelectual. Para mí, en una opinión muy particular propia mía, de mi peculio, como suelo decir en la universidad, no quiero influenciar a nadie, pero no hay diferencia en el Internet. Nosotros lo que vamos es a cambiar, no los paradigmas de protección, pero sí los estilos de protección y los modelos de negocios. Así como yo considero que a los productores de música, el Internet y la tecnología del MP3 le llegó cuando ellos estaban durmiendo, eso no quiere decir que se debe de readaptar, como al efecto lo han hecho, el modo de hacer negocios y de cómo el consumidor percibe, recibe los insumos protegibles y las obras del derecho de autor. Entonces, le decía que le iba a hablar sobre la imprenta y la Reina Ana. Para mí, ese estatuto de la Reina Ana, podemos decir que es una primera respuesta a los adelantos tecnológicos. Si nosotros consideramos que tecnología es lo que el estado de la ciencia en un momento determinado
Entonces, ¿cuál era la tecnología? ¿Qué era lo nuevo en la tecnología de aquella época? Imprenta. Se crea la imprenta, entonces viene la situación: ¿qué vamos a hacer para que las personas que han puesto su empeño en una obra literaria, aquellos que han tenido la preocupación de editar esa obra literaria, cuáles son los derechos y privilegios que deben de gozar? Dando saltos históricos, porque obviamente no es un recuento histórico lo que pretendimos poner en el slide, nosotros vemos cómo esa protección siempre la hemos tenido, y nosotros vemos cómo el Convenio de Berna, de forma internacional, nos dice: los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. Recordémonos que eso que explicó el licenciado Edwin Espinal, donde nos señala de la independencia del soporte físico, que independientemente cuál es el soporte físico que tiene una obra, requiere de esa protección, tiene intrínsecamente esa protección. Pero no solo ahí. Ya después que nosotros llegamos a este mundo a este mundo digital, al mundo numérico, como siempre se han querido referir los franceses, a este mundo de los bytes, de los códigos binarios, donde hay una digitalización completa de las obras. Entonces, viene cuál es el derecho de reproducción que se merece el entorno digital. Y vemos cómo esos tratados OMPI, conocidos como el WCT y WPPT, de mitad de los años 90, nosotros vemos cómo empiezan el de derecho de autor, el WCT o el TODA. Empieza anunciando: respetemos a Berna. Lo primero, vamos a respetar a Berna, y por eso pongo que si todavía Berna se aplica hoy en día, la respuesta corta es que sí. En los tratados vemos cómo se especificó a lo que ya venía en los ACPI, con los programas de computadoras, las bases de datos, que a propósito, la República Dominicana en el año 1986 ya tenía la protección tanto de las bases de datos como de los programas de computadoras, aunque esa ley solamente especificaba la base electrónica de datos. La 6500 hace la ampliación a cualquier tipo de bases de datos. Pero, repitiendo, especifica lo de los programas de computadoras y genera derechos exclusivos sobre el derecho de distribución, las copias tangibles, obvio, el derecho de alquiler y el derecho de la comunicación al público. Pero ustedes saben que el texto de esos acuerdos, que fue bastante discutido, dicen que lo más importante fueron las notas que se hicieron sobre esos acuerdos, en los cuales sí se decía, y lo vamos a comentar en un momento terminado, cuál es el rol de las excepciones a la protección del derecho de autor. Más abajo, en el slide que nosotros presentamos, se dice obligación de las partes contratantes, es decir, de quienes habían firmado o son parte de los acuerdos OMPI, esa obligación de proveer remedios legales contra la anulación de las medidas tecnológicas. En un momento nosotros vamos a hablar sobre esas medidas tecnológicas casi inmediatamente. Pero antes de ello, quiero señalar que la ley 6500, dando un cumplimiento
a lo que A, el ACPI, ya establecía, y B, lo que el DERE-CAFTA y los acuerdos de la OMPI nos obligaban también a introducir, fíjense esa riqueza de la definición de lo que es reproducción en la ley 6500, que muchos consideran que se trata de dos definiciones en una sola de ellas. Me permito leerlas. La parte que yo considero importante es fijación por cualquier procedimiento de una obra en un soporte o medio físico que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, y aquí algunos dicen que es otra definición, así como la realización de una o más copias de una obra o fonograma, directa o indirectamente, temporal o permanentemente, en todo o en parte, por cualquier medio y en cualquier forma conocida o por conocerse. Un ejemplo que siempre me gusta incluir en clases a modo de ejemplo, siempre señalo que en el año 1986, esa parte infine, conocida por conocerse, por cualquier medio, en cualquier forma, ya estaba en la ley 3286. Y en el año 1986 existía la comunicación por fax, pero no era un medio lo suficientemente popular ni en la República Dominicana ni en muchas partes del mundo. Entonces, si no hubiese tenido esa parte infine, era muy fácil decir que la reproducción que se hacía a distancia a través del telefax o de la máquina del fax no era protegible por la ley de derecho de autor. Con esa disposición ya quedaba protegida. Pero igual, con el salto a la digitalización, porque del 86 al 2000, que tengo entendido son 14 años, en esos 14 años empezó la reproducción digital. Aun cuando nosotros no teníamos la ley 6500 del año 2000, que establecía de forma expresa el almacenamiento electrónico, la copia digital, etcétera, etcétera, ya esa reproducción digital estaba protegida. ¿Por qué? Porque se respetaba o se debía respetar cualquier tipo de reproducción, no importa el medio que se haga. Ahora bien, en el mundo digital, los autores solamente pueden protegerse en la medida que ellos puedan tomar las riendas de cómo hacer esa protección. Tengo muchos años oyendo que la piratería se puede controlar si el autor pone medios para que no se reproduzcan los programas de computadoras. Y la respuesta es, mira, si tú supieras que existen las medidas tecnológicas, que la mayoría de los programas de computadoras y los generadores de libros, los generadores de obras audiovisuales o cualquier tipo de obras suele poner en la forma digitalizada de su obra o de su copia, entre comillas y subrayado, una medida tecnológica de protección. ¿Y qué pasa? Antes de nosotros tener disposiciones expresas para proteger esas medidas tecnológicas, usted solamente tenía que evadir algún tipo de tecnología, dispositivo o componente que controlara lo que es la copia, uno, reproducción, va en el mismo uno, o dos, el acceso y uso que se pueda tener. Esa evasión, elusión, retiro que se hacía de esas medidas tecnológicas no estaba penalizada.